Este es el sexto Simposio de Educación Artística, evento creado por la Corporación IMA y concertado con el Ministerio de Cultura de Colombia. A continuación se presenta la ponencia, la sensibilidad y su aporte al proyecto de investigación-creación en procesos sanadores y creativos a partir de 3 experiencias relacionadas con un accidente de tránsito, a cargo de la magíster Marta Chávez. Reciban un saludo fraternal. Mi nombre es Marta Paola Chávez. Mucho gusto, me encanta compartir con todos ustedes el día de hoy el proyecto de investigación-creación, procesos sanadores y creativos, a partir de 3 experiencias relacionadas con un accidente de tránsito ocurrido en Bogotá, Colombia, el 9 de febrero del año 2012. Bueno, entonces vamos a comenzar con la presentación de la propuesta. Primero, recitaré un poema, luego presentaré una introducción, desarrollaré algunas ideas y finalmente concluiré con algunas conclusiones. Yo soy Rosa. Desde el fondo de un autobús te negaste a darle la silla a un hombre blanco. Estabas cansada de siempre ceder. Yo fui Rosa, la misma del Parque Nacional. En un miércoles 23 de mayo, tu voz nunca ha dejado de sonar. Somos Rosa, tú no estás sola, nosotras no estamos solas y hoy estamos aquí por ti. Este texto poético hace parte de un homenaje realizado a Rosa Elvira Celi, mujer humilde colombiana, quien lamentablemente en el año 2012 fue asesinada, violada y torturada en el Parque Nacional. Y teniendo en cuenta que este hecho conmocionó a la ciudad de Bogotá, decidí retomarlo y realizar una acción plástica, haciendo una analogía entre el personaje histórico de Rosa Parks con el de Rosa Elvira Celi, para evidenciar cómo la violencia de género es un fenómeno casi tan antiguo como la civilización humana. Aquel día cuando se realizó la acción plástica que formó parte del tercer ciclo Paseo Erógeno, convocado por la artista Ivana Hack, varias personas se acercaron a observar y a preguntar sobre el significado de la propuesta. Una de las preguntas que más me impactó fue la de una niña de aproximadamente 12 años, que de manera inocente y directa preguntó qué significa la palabra feminicidio. En ese momento tuve que pensar algunos segundos para poder darle una buena respuesta y contestarle qué son las agresiones verbales y físicas que sufre una mujer solo por el hecho de ser mujer. La niña me miró fijamente, sin parecer muy convencida con mi respuesta. Si actualmente me viera enfrentada a la misma situación, procuraría responder con un discurso más teórico y reflexivo, puesto que ahora comprendo que la sensibilidad es una dimensión del ser más compleja, la cual hace referencia a los impulsos y factores naturales con los que cuentan las personas de nuestra especie cuando interactúa con los demás seres, el entorno y consigo mismo. La sensibilidad es una manera de pensar y sentir, debido a que hace parte de lo que somos en la vida diaria. Es decir, que estar vivo es una condición de ser sensible en el ser humano, en pocas palabras. Lo muerto no siente y solo lo vivo siente. Recuerdo que cuando desperté el día del accidente dije, algo pasó y ahora estoy aquí. ¿Por qué gritan? ¿Qué pasó? ¿Por qué estoy aquí tirada? Un hombre me decía, déme un número de teléfono. Escuchaba ruidos de ambulancias. Intenté una y otra vez levantarme, pero fue imposible. Sentía cómo se me escurría algo de la cabeza. Mi sensibilidad estaba golpeada y atrofiada. Una sensación de vacío me invadía. Me sentía impotente, con síntomas de proximidad a la muerte. Creo que esta condición en la que me encontraba provocó en un grupo de personas desconocidas cualidades positivas. La urgente necesidad de la ayuda de otros, de su bondad, de su auxilio, de su cuidado hacia los heridos. Asumo que la experiencia se puede llegar a interpretar a partir de lo sentido en lo vivido.
Esto significa que la experiencia vivida afectó mi manera de sentir respecto al servicio del transporte urbano y que, como experiencia física en los sentidos, modificó mi condición como creadora. Lo vivido y lo sentido cambiaron mis conceptos personales respecto a lo que yo pensaba de la vida. Este hecho inesperado me llevó a cambiar mi percepción sobre la ciudad y la vida. Definitivamente estar viva, pues es una cuestión afortunada. Lo anterior me condujo a indagar sobre mi experiencia en el accidente de tránsito y sobre la de otras personas. Vivencias que me hicieron cambiar la idea sobre lo sensible y cómo aplicarlo a la creación de acciones plásticas, ya que abordar temáticas extraídas de la realidad es un recurso justificado. De ahí que lo vivido en esta experiencia del accidente de tránsito me llevó a tener una nueva mirada acerca de la vida, en donde el cuidar y sanar para convivir facilita la subsistencia. No obstante, en la práctica aplicar estos principios ha sido más complicado de lo que parece, debido a que las dinámicas cotidianas de la ciudad, como conseguir empleo, abordar el transporte urbano, empujar a las demás personas dentro de un bus para que no invadan el espacio personal, obtener un título académico, corresponden a la competencia como forma de supervivencia humana, que nos lleva a reproducir una serie de comportamientos egoístas lejos del sentido de las colectividades. Entonces, uno de los objetivos centrales en esta investigación es abordar la temática de la sensibilidad, ¿sí? Aplicando el modelo de Katia Mandoki, quien es artista, investigadora y autora del libro La introducción a la estética de la vida cotidiana. También aplicar mi perspectiva como artista y como mujer, como ciudadana. Esta autora nos da un punto de vista diferente y que se complementa pues con lo que yo he venido trabajando. Bueno, entonces, básicamente la autora nos habla de que la prosaica son espacios de intercambio y comunicación sensible en la vida cotidiana de las personas, en donde se pueden analizar mensajes ocultos del lenguaje verbal y no verbal. Ella nos explica que la comunicación se da a partir de realidades compuestas por experiencias léxicas, acústicas, proxémicas, escópicas y cinéticas. Bueno, Katia nos divide en dos este tipo de contenidos. Al eje vertical, dramática, y al eje horizontal es la retórica. Al eje vertical es la actitud, el gesto, impulso, desplante desde que ya se produjo la comunicación estética, despliegue de acciones de la vida cotidiana y sus modalidades, proxémica, cinética, enfática, fluxión. Y al eje horizontal, la retórica es el acto de influir en el pensamiento y la conducta del otro. Es el discurso persuasivo. Entonces, básicamente, en este proyecto de investigación se realizó el análisis a las tres experiencias desde la dramática y desde mi punto de vista como artista. Entonces, empezamos con un ejemplo, aquí desde lo lexical. Recordemos que lo lexical es conformado por los sintagmas verbales, orales o escritos. Entonces, a continuación, ustedes ven dos casillas en las que se decidió dividir en una parte frases que evidencian formas de la competencia como violencia y en el lado izquierdo frases que evidencian formas del cuidado y del sanar. Acá tenemos un ejemplo en esta experiencia. De un conductor normal pasé a ser un asesino. Escogí esta frase, obviamente, pues primero se hace una descripción y luego pues se van obteniendo de cada frase, pues se va realizando una reinterpretación. Aquí vamos con el ejemplo. He visto pasajeros abusivos que exigen la velocidad y al mismo tiempo piden ir seguros y si uno va normal, el culpable es uno. La interpretación de esta frase. Los ciudadanos no tienen claro cómo comportarse en el servicio del transporte urbano. Además, se evidencia que los ciudadanos no tienen claras las normas de seguridad vial. En la frase se muestra que no existe una cultura que abarque el reconocimiento y el respeto por la seguridad vial, la cual incide en la tasa de accidentes. Continuamos con las frases del cuidado y del sanar. Nunca se me pasó por la cabeza hacerle daño a alguien. Interpretación.
En esta frase se evidencia sensibilidad frente a las personas. El conductor demuestra que no existe premeditación para generar acciones que atentan contra la integridad de las personas. Seguimos con el segundo ejemplo desde lo somático. Recordemos que lo somático es el despliegue corporal en el que están incluidos gestos, postura, expresión facial, olor, temperatura, talla del cuerpo, entre otros. Y aquí, pues obviamente, existe primero una descripción centrada en lo somático, pero pues aquí se tome elementos de reinterpretación desde lo simbólico. Primero, la imagen del colectivo bajando con gran impulso por un puente vehicular ejemplifica al ciudadano que no toma en cuenta las normas de convivencia establecidas para ejercer su profesión, en este caso como conductor. Segundo, un pasajero siente la presencia del cuerpo de una joven que está debajo, luego del impacto que provoca el accidente. Esta imagen es una metáfora de la falta de humanidad en el contexto actual, en donde los seres humanos somos arrojados a participar de una violencia cíclica, ocasionada por la competencia como mecanismo de control a partir del miedo. Tercero, la imagen de una persona que se solidariza al ayudar a salir a otra por la claraboya del bus. Es una analogía de la esperanza y de la vida, que muestra cómo a pesar de todas las adversidades por las que atraviesa una persona, siempre hay alguien dispuesto a tenderle la mano. Seguimos desde mi experiencia en el accidente, desde lo escópico. Recordemos que lo escópico se configura a partir de lo visual y lo espacial, lo topológico, lo escenográfico. Recordemos que, estoy realizando una reinterpretación desde los elementos simbólicos. Primero, el rostro que evoca dolores y el cuello estático y móvil del cuerpo tendido en el piso representa la fragilidad del ser humano en una situación de crisis, con lo cual se contradicen todos los paradigmas implantados por la sociedad, como el estatus social, el género, la inclinación sexual, entre otros. El cuerpo atado a la camilla con objetos que ayudan a inmovilizarlo se convierte en una imagen que representa la esperanza de sobrevivir en las personas, que a pesar de la agresividad del contexto, siempre tienen la tendencia a aferrarse a la vida. Seguimos acá con otro ejemplo de otra experiencia de un pasajero. Esta experiencia se tituló "Fue más importante el producido y más de uno quedó jodido", y ahora lo vamos a analizar desde lo acústico. Recordemos que lo acústico o sonoro está en la entonación, el volumen, el timbre y la textura de la voz. Aquí viene la reinterpretación desde los elementos simbólicos en lo acústico. El ruido de las monedas cuando el conductor del colectivo intentaba alcanzarlas después del accidente representa la necesidad del ciudadano, que se ve obligado a sobrevivir en una sociedad donde priman los valores materiales. Segundo, la imagen de un hombre preguntando por su madre luego del accidente refleja el cuidado y el amor entre las personas, que surgen en momentos difíciles. Bueno, ahora vamos a presentar, desde mi perspectiva como artista, pues se realizaron en el año 2015 acciones corporales con un grupo de personas que abordó el transporte urbano en la avenida Poporo Quimbaya en Kennedy. Allí se repartió un fanzine, se realizó pues una interacción con las personas a partir de acciones corporales, y luego pues aquí estoy presentando una imagen y ahí se realizó el análisis desde lo artístico. Esta vez decidí titularla "Flotando en el mar de la vergüenza". La mujer acostada es la dignidad que a nadie le importa ver tirada en el piso. Es la urgente necesidad del otro, sin una gota de auxilio. Es la indiferencia frente a los cuerpos que soportan el rigor de la pobreza. Bueno, acá tenemos otras imágenes que ustedes pueden pues encontrar en la página Wix. Ustedes buscan en su celular Marta Paola Chávez y ahí va a salir pues el Wix y los links. También se realizó un decálogo de recomendaciones dirigido a los usuarios del transporte público, pues haciéndole recomendaciones a las personas que usamos el bus, llevar su cédula, su seguro médico, tener presente los números de la policía, los números de emergencia, pues ya que esto es vital para el uso del transporte urbano en cualquier ciudad del mundo. Bueno, también tenemos acá, también se realizó una guía subjetiva para el usuario del transporte urbano en Bogotá, Colombia, siglo XXI, en la que varios artistas pues decidieron colaborar con sus imágenes, con sus ideas, y bueno, este proyecto también lo pueden encontrar en el link. Acá podemos buscar las páginas. Bueno, muchas gracias por su atención. Feliz día. Bye, bye. Gracias por acompañarnos en el sexto simposio de educación artística.
evento creado por la Corporación IMA y concertado con el Ministerio de Cultura de Colombia. A continuación se presenta la ponencia Arte colectivo, mural y reconciliación, una experiencia educativa desde los proyectos de aula en búsqueda de una identidad local, a cargo de la magíster Diana Otálora. Enseñar exige respeto a los saberes de los educandos. Paulo Freire. Soy Diana Otálora Barreto, maestra en Artes Plásticas de la Universidad Nacional, con especialización y magíster en Tecnología Educativa. Llevo 25 años trabajando alrededor de la docencia y del arte, en el sector privado y público. En los últimos 10 años vengo desarrollando una investigación que tiene que ver con el desarrollo de las habilidades ciudadanas y para la reconciliación a partir de la enseñanza de las artes y la ética, vinculada como maestra en propiedad de la Secretaría de Educación del Distrito. Y pues vengo a presentarles esta ponencia, fruto de esa investigación, que se llama Arte colectivo, mural y reconciliación, una experiencia educativa desde los proyectos de aula en búsqueda de una identidad local. Realmente esta surge hace más de 20 años, cuando era estudiante de la Universidad Nacional de Colombia. Me vinculé con el grupo de UN Ambiente. Ellos eran ingenieros, pero pues estaban muy preocupados por el vandalismo y por la intervención de los espacios murales que tenían, digamos que solo la voz política. Entonces estaban buscando como otro tipo de actividades donde se dieran unas intervenciones en los muros, más de corte educativo, ambiental y cultural. Así empezamos a desarrollar algunos trabajos de mural allí. Duraron durante pues buen tiempo en los muros de la universidad, en la biblioteca central, en el Instituto de Biotecnología, pero pues por las características propias del mural, pues ellos ya no están dentro de ese lugar. El mural es efímero y pues va adaptándose al territorio. La pregunta de investigación es ¿por qué y para qué hablar de patrimonio cultural local en la escuela? Esa es como la pregunta grande de la investigación, el desarrollo de habilidades. Entonces, haciendo caracterización dentro de las instituciones educativas públicas en las que he trabajado, hay un desarraigo de la identidad cultural del colombiano. Eso digamos que también es un secreto a voces, ¿no? Y pues eso se puede dar por varias razones. Hay como una ilusión de una tierra prometida que nunca está dentro del territorio que habitan las personas, puede ser otro país o puede ser la capital. Esto se puede deberse al desplazamiento que se ha dado por la desigualdad social, la injusticia social, el conflicto armado. Hay una desarticulación social que se da dentro de los territorios debido a ese desplazamiento. Y eso trae pues desconocimiento de los valores culturales del territorio propio, del territorio pequeño. Para eso es necesaria la creación de proyectos de gestión cultural que pretendan la recuperación del patrimonio, y la escuela debe efectivamente tener un papel protagónico allí en la formación de nuevos ciudadanos, que valoren sus lugares de manera distinta para que así los cuiden y también se genere una identidad propia. Listo. ¿Cuál es nuestro contexto realmente en la ciudad de Bogotá? Somos una ciudad en la que confluyen saberes y formas de ser de todas las regiones del país. Y el arte es el medio para tomar esas voces que usualmente no son escuchadas y validar esos territorios que por dinámicas propias de la violencia han perdido su valor estético y patrimonial y reivindicándolos como una presencia viva. Las instituciones públicas presentan dinámicas similares en todas las localidades de Bogotá, porque nosotros estamos recogiendo o acogiendo estudiantes desplazados durante todo el año. Entonces es importante recobrar los elementos patrimoniales para la construcción cultural, para la reconstrucción también del tejido social cuando las personas están en desplazamiento. Esta propuesta pedagógica se ha desarrollado en los últimos 9 años en el Colegio Técnico Domingo Faustino Sarmiento, el barrio de Barrios Unidos, la localidad de Barrios Unidos,
en Bogotá. Y pues esto surgió precisamente del contexto y la aplicación de la corriente constructivista en el enfoque histórico-cultural y la metodología de trabajo por proyectos que está consignado en el proyecto educativo institucional del colegio. Bueno, partamos primero de cuáles son como los perfiles necesarios para el maestro que lleve a cabo el trabajo de proyectos. Es importante que el maestro sistematice para que él mismo alimente las construcciones que se hacen de nuevas formas de abordar la pedagogía en sus propias instituciones. Para ello el maestro debe sistematizar sus experiencias en la escuela. Es el primer insumo que se tiene para poder transformar el proyecto educativo institucional y las maneras de ser y las dinámicas propias de las instituciones. Pero ¿qué es lo que ocurre? Hay una problemática muy seria, y es que las dinámicas del poder docente en la escuela tradicional le han dado la categoría de infalible, sin espacio al error. El maestro mismo muchas veces censura su sistematización porque no le es posible concebir el error como una posibilidad de aprender. Y pues cuando se trabaja por proyectos de aula, es efectivamente el error es parte de la experiencia. Listo. ¿Cómo se han dado las experiencias pedagógicas desde el arte comunitario en Barrios Unidos? Todo empieza en 2013. Cuando ingreso a esta institución había una pandilla que la llamaban Los Compota, un nombre bastante curioso. Era de estudiantes menores de 15 años, algunos estaban vinculados al colegio, otros estaban vinculados, era como expendio de las redes de microtráfico de estupefacientes. Entonces, eso se generaban unas tensiones particulares en el territorio que afectaban a nuestros estudiantes. A partir de ello, bueno, además de presentarse riñas callejeras, ¿no? Usualmente, frecuentemente, en las cuales nos llevaron a mojar prensa en su momento de manera negativa. En 2014 se postula la iniciativa Arte para la Convivencia de OFASA, con el fin de hacer como una prevención de estas situaciones de violencia que se presentaban en el colegio. Se vincularon varias entidades. Esta fue postulada con la maestra Luisa Galvis de Educación Física, y pues digamos que tenía un espectro amplio de actividades, no solo de arte comunitario, sino de deportes cooperativos, y esta fue reconocida en su momento como INCITAR en 2015 y como proyecto PIEC de Ciudadanía y Convivencia. En ese momento, digamos que no solo se recibió el como reconocimiento académico por parte del gobierno distrital, sino también un apoyo, un incentivo en materiales que nos sirvió para darle pie al proyecto. Listo. En 2016, articulado con ese proyecto de convivencia, se empieza a trabajar ya como un proyecto en el aula, con el ciclo 4, octavo y noveno, estudiantes entre 13 y 16 años. Y pues el nombre del proyecto, ellos decidieron que lo que querían investigar los muchachos eran las revoluciones y la participación social. Nosotros como docentes del área de sociales, la profe Emilia Buitrago y yo, teníamos la curiosidad o la intención de desarrollar habilidades de pensamiento crítico, del empoderamiento y la participación por medio del estudio de esas revoluciones. En 2017 se elaboran unos murales externos en la sede con los estudiantes de noveno sobre derechos humanos, y pues lo que ellos decidieron trabajar fue inclusión y habitante de calle, trata de personas y derechos de género, derecho a la libre expresión y mujeres y derechos reproductivos. Esta fue una apuesta estética bien interesante. De las cosas más importantes es que acá, más que tener un producto estético bonito que pudiera ser de pronto un artista de renombre o los artistas que trabajan normalmente el arte urbano, pues lo que es realmente importante de esto es el proceso, más allá del producto artístico que se logra. Entonces, en ese orden de ideas, a mí también me interesa como artista desarrollar esa parte artística de cómo es más importante el proceso que el resultado. Bueno, el mural es otra forma de hacer esa indagación del patrimonio. Entonces hay una reflexión y una producción patrimonial. Entonces,
Esta propuesta no fue dada por los maestros. Esta propuesta surge en 2015, la propuesta de hacer mural, por parte del gobierno escolar de ese momento. La representante de los estudiantes, que se llamaba Ginette en ese momento, ella tenía la intención con sus coequiperos y la promoción saliente, tenían la intención de dejar un legado para los niños más pequeños. Y pues en ese orden de ideas ellos empezaron a trabajar junto con los niños de la CDB, algo que plasmara en imágenes lo que ellos estaban desarrollando, los niños pequeños estaban desarrollando como proyectos de aula. Y ellos estaban trabajando en torno a el agua es vida y pues el agua y su cuidado. Allí vincularon otros grupos de la población, de la comunidad en su ejecución. Fueron padres de familia en un convite en algún momento a participar allí, sus hermanos que no estaban vinculados al colegio. Ellos también con los estudiantes de 11 estuvieron pintando con los niños más pequeños. Entonces es muy interesante, porque ya que ese territorio tangible de ellos iba a ser intervenido, hay que tener, digamos, que el mayor número de voces en cuenta a la hora de transformarlo, ya que esa imagen, al ser de gran formato, se vuelve un referente geográfico, icónico y discursivo dentro de un lugar, lo transforma. Y por esta razón se propuso la participación de todos. En ese momento se trabajó con un grupo focal de niños con necesidades educativas especiales, con niños de inclusión, que estaban entre los grados primero y segundo. Allí también se abordaron previamente, digamos, que cómo se trabaja pedagógicamente la base para que ellos lleguen a esa transformación de las imágenes. Se abordó el muralismo mexicano, el graffiti desde Jean-Michel Basquiat como referentes artísticos, toxicómano en Bogotá, efectivamente. Y pues para tener esa representación de las imágenes acordes al lenguaje de los niños, ellos vieron el suprematismo y el pensamiento infantil del dadaísmo, Joan Miró y otros ilustradores, y la obra de Joan Carrero, de escultura. Para la ejecución del mural, pues esta se construyó colectivamente con los muchachos, una imagen seriada que representa la conformación de la vida en el agua, pero realmente sería ya en 2017, casi 3 años después, en la que hay una evidencia en la que se toma efectivamente este mural como un referente geográfico de ubicación dentro del territorio. Al estar buscando la sede, como reposa en mis diarios de campo, al estar buscando caminar entre la sede A y la B, para encontrar la otra sede, pues un vecino utiliza como referente este dinosaurio y dice: su merced sube unas 2 cuadras y ya ahí se topa con la pintura del dinosaurio y ahí está la sede B. Entonces es bastante interesante la manera en la que se vuelven esos referentes geográficos. Listo. Entre 2018 y 2019 se desarrolló una línea del tiempo artística al interior del colegio, en el patio central. Digamos que no solo digamos que fue importante porque tenía 40 metros de longitud, sino porque también era como un material didáctico vivo y permanente, que le permitía a los niños más pequeños entender toda una línea del tiempo con apropiaciones hechas por los estudiantes, desde las cuevas de Altamira hasta el arte colombiano contemporáneo, con obras de Fernando Botero. Entonces, fue una apuesta interesante, fue un trabajo arduo, pero que dejó muchísimas enseñanzas, sobre todo, digamos, que lo que tiene que ver con el trabajo de arte colectivo. En 2019, 2020 que tuvimos el contexto tan fuerte de la pandemia, estas cosas estos trabajos de arte colectivo pues se vieron pausados porque lo que hicieron los estudiantes fue desarrollar algunos proyectos de arte colectivo con sus papás o con sus hermanos, sobre todo montajes de títeres, trabajos de danza, montajes de danza pequeños. Entonces,
digamos que tratamos de mantener el proyecto de trabajar colectivo, conjunto, también en casa. En 2021, en agosto de 2021, en el contexto de la pospandemia, de volver nuevamente, pues por protocolos de seguridad no había posibilidad de la interacción física. Entonces no podíamos retomar el trabajo de pintura colectiva. Pero dentro de Artes y Ética lo que hicimos fue tomar el debate precisamente para evidenciar cómo estaban emocionalmente nuestros estudiantes después de este momento tan duro. Efectivamente se evidenciaron duelos, frustraciones, temores y tensiones sociales que cambiaron también las relaciones dentro del territorio. Muchos que de pronto vivían de una determinada actividad tuvieron que cambiarla y eso generó cambios importantes en las tensiones de las personas que habitan el territorio. Entonces, allí lo que hicimos fue un ejercicio de debate, pero ya en mayo de 2022 se retoma nuevamente el trabajo con los estudiantes más grandes, con el fin de retomar todo eso que se discutió y que afecta a la convivencia escolar, en plasmarlo en los murales. Ellos efectivamente hicieron como un decálogo de consejos para los estudiantes más pequeños que van enfocados a la prevención de las violencias en la escuela, del acoso escolar, de la ideación suicida y del consumo de sustancias psicoactivas. Muy curiosamente, los referentes estéticos cambiaron. Entonces, ya están mediados por todo ese contacto que se tuvo durante año y medio con la tecnología. Entonces, muchos iban enfocados a la imagen del meme o a la imagen de los más media. Entonces, es curioso cómo también los referentes estéticos vienen a cambiarse a partir de la pandemia. Históricamente, la construcción de la moral la hemos tomado nosotros como la construcción que se da desde los acuerdos colectivos sobre lo que es correcto y no en una cultura. Partiendo de esa visión, la asignatura de ética pues busca estudiar la relación entre la moral y el comportamiento humano, ¿sí? Entonces, en el ciclo 5, digamos que se puede llegar a lograr ese nivel de discusión. Y pues la idea es incentivar el pensamiento crítico a partir de ello. Entonces, a partir, digamos que de ver y leer su propia vivencia, lo que se está viviendo al interior de los colegios, que en términos de la convivencia han sido muy duros, pues ellos efectivamente retoman su decálogo de comportamiento y pues eso está dentro del proyecto de Niños Grandes Pintan para Niños Pequeños. Esto efectivamente no es solo risas, está basado en la teoría de las habilidades de Martha Nussbaum, también efectivamente ver las nuevas pedagogías del sur a partir de las compartencias y no las competencias, de una evaluación que viene desde la auto, la hetero y la coevaluación. Como conclusiones de esta experiencia, consideramos que es pertinente el trabajo de proyectos colectivos en este marco del posconflicto, con el fin de desarrollar habilidades que nos lleven efectivamente a la reconciliación y a la construcción, a la reconstrucción de la nación a partir de pintar la verdad, de pintar lo que hemos venido viviendo hasta el momento, de pintar su realidad. Los convoco a quienes estén viendo esta ponencia a que sistematicen sus experiencias, a que se den la oportunidad de vivir el arte de una manera diferente. Muchas gracias. Gracias por acompañarnos en el 6º Simposio de Educación Artística, evento creado por la Corporación IMA y concertado con el Ministerio de Cultura de Colombia. A continuación, la ronda de preguntas será transmitida en vivo por el canal de Facebook del simposio, cuyo enlace se encuentra en la descripción de este video.